Dios les bendiga a todos. Qué alegría es nuevamente estar compartiendo la palabra de Dios, pero también que puedas estar allí recibiendo de Él, recibiendo de su Santo Espíritu, palabra de vida y palabra de bendición. Oramos para que Dios nos ministre en este tiempo y recibamos ese alimento espiritual que Dios ha servido en su mesa y que Dios ha traído para alentar tu alma y tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, recibimos tu palabra con gozo, recibimos tu palabra con fe. Hoy creemos que tu Santo Espíritu va a estar ministrando a cada uno de nosotros, nuestras vidas, y todo lo que somos va a ser lleno por tu Santo Espíritu, va a ser revestido con fe, con poder y con autoridad que viene de lo alto. Y te damos gracias, papá, y pedimos que toda obra y plan del enemigo sea derribada, sea echada fuera de nuestro entorno, de nuestro paso. Todas las maquinaciones del adversario no tienen poder ni autoridad, y esta semilla de tu palabra va a orar poderosamente conforme a tu justicia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Lucas capítulo 10, verso 17 al 21. Dice: Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El mensaje de hoy tiene el título: El regocijo que te libera de la depresión. El regocijo que te libera de la depresión. Aquí los discípulos, 70 discípulos que fueron enviados por Jesús para que realizaran milagros, para que compartieran la palabra de Dios, para que liberaran endemoniados. Ellos vinieron felices porque tuvieron éxito en lo que Dios les encomendó a hacer. Pero Jesús les dice: no se regocijen de que los demonios se les sujeten, regocíjense de que sus nombres estén escritos en el cielo. Aquí Jesús está mostrando algo especial por lo cual nosotros debemos regocijarnos, o la razón de nuestro regocijo, la verdadera razón de nuestra alegría, de nuestro gozo, la verdadera razón del aliento en nuestro corazón, de las fuerzas y de las ganas de vivir, vienen del hecho de saber que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Esto no quiere decir que los discípulos no pudieran tener alegría, o esto no quiere decir que nosotros, cuando realizamos una labor, un trabajo, un estudio, un proyecto o un sueño, no podamos tener satisfacción y alegrarnos en medio de esta situación. Lo que quiere decir aquí la palabra de Dios es que el regocijo en nuestro ser viene de que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, no de lo que hagamos, sino de lo que somos en Dios. Nuestro regocijo real viene de lo que ya Dios estableció para nuestras vidas y no de los resultados que tengamos. Porque también, esto lo leímos en el capítulo 10, pero vemos que en el capítulo 9 podemos también ver cómo Dios manda a sus 12, ya no 70, sino 12. Previamente mandó a 12 y les dijo: si en alguna parte no los reciben, sacúdanse el polvo de sus pies. Es decir, Jesús los envió y les dijo: puede que no les vaya bien en algún lugar. Así pasa no solamente en el ministerio, sino en el trabajo, sino en el estudio y en cualquiera otra cosa que nosotros hacemos. Efectivamente, eso fue lo que sucedió. A ellos los rechazaron en un momento determinado, y dos de sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron a Jesús: Señor, oramos para que descienda fuego y los consuma. Jesús los reprendió, porque Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, y yo he venido a salvar a los hombres, no a perderlos. Entonces, aquí vemos que estos discípulos se tomaron tan en serio su trabajo que pensaron que la verdadera y real razón de su vida era su ministerio. Y sea que la persona que esté escuchando sea un empleado, sea un empresario, sea un pastor, cualquiera sea el oficio que Dios le dio para que desempeñara aquí en la tierra, nada de eso define nuestra
regocijo interior, nada de eso. Si bien eso van a ser, esos son mecanismos y son cosas que Dios estableció dentro de nuestro propósito. Nos dan alegría, nos permiten alcanzar muchas cosas, nos permiten disfrutar la vida también. Pero esas cosas no son la real o la razón fundamental por la cual nosotros vamos a tener regocijo. El regocijo es algo que va más allá del gozo, es algo que nos recarga, que nos hace estar con alegría y fuerzas para vivir, para seguir adelante en medio de la dificultad. Y pasa, podemos comparar el gozo como los globos aerostáticos. Cuando tienen aire caliente en su interior suben, cuando se pierde ese aire caliente bajan. Aunque ese globo esté en perfecto estado, no va a poder elevarse. Lo mismo sucede con el caso del globo de los niños que está inflado con helio. Estos globos se elevan a causa del helio que tienen en su interior, pero cuando se pierde ese helio vuelven a bajar. No tiene ningún problema el globo, sino lo que está dentro de él. Cuando una persona tiene depresión, el problema radica en que esta persona siente que ya no tiene ánimos para vivir, no siente deseos de vivir, no desea vivir, no hay una razón que le permita realmente tener un deseo por seguir adelante, por cumplir su propósito, por avanzar en lo que Dios le ha entregado. Y de eso nos quiere librar el Señor. Y en este pasaje precisamente cuando le dice a sus discípulos, no se regocijen por eso, regocíjense por lo que se tienen que regocijar. Aquí les está llamando la atención y les está diciendo, hay una razón por la cual ustedes deben tener el gozo del Señor. Y podemos entonces entrar a hablar podemos tocar ejemplos, diferentes ejemplos de cómo nosotros nos podemos regocijar en cosas que son equivocadas, cómo nosotros nos podemos sentir que nuestra identidad está descansando en cosas que Dios no diseñó para que fueran el sustento de nuestra identidad. Entonces podemos ver el caso de una persona que ama su trabajo, se desempeña en su profesión con todas sus fuerzas y toda su pasión, y en un momento dado, como lo que ha sucedido mucho en estos tiempos y en estas temporadas de estas crisis que hemos visto en este tiempo, pues pierde su trabajo, lo despiden de su empresa y esa persona siente que se acabó su vida, se acabó su mundo. ¿Por qué? Porque consideraba que su trabajo era su vida o su valor, o que valía por su trabajo. Lo mismo le puede suceder a un empresario que es reconocido por clientes, por proveedores, por sus empleados, y en un momento dado pierde su empresa. Puede sentirse que ya esta persona que era un empresario, él decía que era un empresario, ya perdió su empresa, ya deja de ser empresario. Para él, si tiene un concepto equivocado de su identidad, es posible que esta persona entre en una depresión, es posible que esta persona sienta deseos de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque identificó de manera inadecuada la fuente de su regocijo, la fuente real de su fuerza no estaba en lo que estaba desempeñando. La fuente real viene de Dios, la fuente real viene de saber quién le ha llamado y quién le ha puesto y quién le entregó todo lo que administra en este tiempo. Otro ejemplo podría ser el caso de aquellas personas que han tenido una decepción amorosa. Muchas personas se entran en depresión o se quitan la vida a causa de ser rechazados por tener una mala relación o por haber tal vez tenido un fracaso en el amor, y sienten que valían porque otra persona los amaba, o porque tenían esa relación, o porque tenían su hogar bien conformado, y esa era la razón de su valor. Y realmente son bendiciones tener un hogar de bendición. ¿Quién no lo anhela? ¿Quién no anhela tener algo bueno y tener logros y tener éxito en lo que realiza? Claro que todos lo deseamos y es una bendición que Dios también da, pero el valor que Dios ha establecido en cada alma es incomparable, y Dios, creo que está en este momento ratificando esto para que tú y yo sepamos que Él nos ama y que nos quiere librar de una depresión. Para librarnos de la depresión, Él nos está mostrando con estas porciones que estamos viendo cuál debe ser la fuente real y dónde no debemos colocar la fuente de nuestro regocijo. Así es que nosotros debemos entender que valemos porque somos hijos de Dios. Puedes declarar estas palabras allí: yo valgo porque soy un hijo de Dios. No valgo por mis logros, no valgo por mis éxitos, no valgo por
el avance que yo haya podido tener en mi vida, yo valgo porque soy un hijo de Dios y Dios me amó y me ha salvado. Es lo que realmente nos da a nosotros un valor. Inclusive en el área ministerial, como es el ejemplo que nos está mostrando la Escritura, muchos pastores pueden sentir o llegar a sentir que su vida tal vez tiene dificultades, y el ministerio es algo hermoso porque vemos nosotros cómo muchas personas salen de lugares profundos, de drogas, de prostitución, de cosas malas, y cómo Dios restaura hogares, restaura matrimonios, pero también vemos cómo en el ministerio se dan cosas que aún personas a las cuales se les ha ayudado y se les ha levantado son personas que se vuelven en contra de los pastores y los ministros. Y si por esos casos, por los malos casos o por las malas situaciones, nosotros como hijos de Dios o como ministros nos dejásemos llevar, pues tal vez cometeríamos un error muy grande. No somos como tal lo que hacemos. Nosotros somos hijos de Dios, esa es nuestra identidad, realizamos un ministerio que es valiosísimo, es incomparable, es dado por Dios, pero los altibajos que podamos tener no van a calificar realmente cuál es la fuente de nuestro regocijo. La fuente de nuestro regocijo es inamovible, se llama Jesucristo, está en los cielos y también mora en nuestro corazón, y Él es quien nos fortalece y quien nos vivifica en todo momento y en todo tiempo. Por eso Dios nos está hablando en este tiempo para librarnos de una raíz de amargura o para librarnos de la depresión. Asimismo Jesús quiso librar a sus discípulos. En Mateo capítulo 13:20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mire que Jesús les está hablando en esta parábola que hay personas que no tienen raíz en sí. Y dice, y cuando vengan las aflicciones, estas personas tropiezan. Jesús está hablando que en algún momento van a haber aflicciones y que la aflicción va a llevar al tropiezo. Cuando a nosotros nos llega una aflicción y nosotros no tenemos raíz, estamos hablando de la raíz que Dios quiere establecer en nosotros, y es aquella que se alimenta de la palabra de vida, es aquella que bebe del agua de vida para tener fuerzas nuevas. Entonces, cuando no tenemos esa raíz, viene la aflicción y tropezamos. Pero en muchos casos también cristianos que están en las iglesias, en algunos momentos tal vez menosprecian eso, que aunque ya tienen raíz y han sido plantados en un lugar, menosprecian el agua que están recibiendo, el agua de vida a través de la raíz para alimentarse de ella, y la hacen a un lado. De muchas formas lo hacen, tal vez algunos con murmuración, algunos con no asistir constantemente a su iglesia, se sienten tal vez en algún momento con mucha fe y mucha fuerza y pueden decir: hoy no voy a ir a la iglesia, este fin de semana no voy a ir, y se van volviendo cristianos inconstantes. Y esto es un problema también, porque cuando llega la aflicción, estas personas no van a sentir o no van a buscar en muchos casos la fuente real de su regocijo. Muchas personas tal vez valoran más su trabajo, valoran muchas otras cosas antes que la presencia de Dios, que el reino de los cielos, que la iglesia de Cristo, y tal vez cuando tienen una necesidad van a tomar decisiones inadecuadas, decisiones que no son las que Jesús ha planteado para ellos, y posteriormente, pues claro, viene con mayor facilidad la depresión. Y allí es donde Dios nos quiere mostrar: la aflicción va a venir, pero para no caer en tropiezos tenemos que tener una buena raíz, y para tener una buena raíz también tendríamos que estar bien plantados en el lugar o en la iglesia donde Dios nos ha colocado. Precisamente en este tiempo he visto que en esta temporada he hecho un verano espectacular, pero eso hace también que no hayan tantas lluvias, y tengo un jardín en el cual tengo diferentes materos donde tengo unos árboles pequeños de limón que dan unos limones, pocos limones, pero dan limones, y veo yo que con este verano sufren bastante porque están en una matera, su raíz no tiene capacidad para seguir profundizándose en la tierra porque está limitada, pero me corresponde a mí a veces en las noches ir y echarles un poquito de agua, porque a veces cuando yo me he tranquilizado, que tal vez me he descuidado o no he hecho o no me he dado cuenta de que ya necesitan agua, en algún momento veo que al día siguiente no pasa nada, pero a los 2 días ya las hojitas empiezan algunas a verse como un poco amarillosas, y cuando pasa un tercer día pues ya empiezan a caerse las hojitas, y eso mismo pasa
con el creyente, con el cristiano que tal vez se va alejando o no está recibiendo el agua de vida o está pensando que la fuente de su regocijo está en su trabajo, en su estudio, en sus proyectos, en sus sueños y se aleja de Dios, se va relajando y se va distanciando de lo que realmente vale, de quien realmente quiere fortalecerle y darle aliento a su vida, y cuando llegan las pruebas o las dificultades tal vez algunos no están preparados y entran en depresión. Pero yo creo que Dios ha preparado para nosotros un tiempo especial, y en esta palabra que Dios nos está dando nos está fortaleciendo en fe. Muchas personas que están escuchando tal vez puedan estar pasando por un momento de depresión, por un momento de angustia, de dificultad, y quiero decirles, la fuente de gracia, la fuente de vida, la fuente que eleva tus fuerzas nuevamente para que te puedas levantar, para que puedas seguir adelante, se llama Jesucristo, y por su Espíritu Santo Él va a estar ministrando tu vida en este tiempo. En la medida que recibes la palabra, vas a recibir consolación y nuevas fuerzas. Pero para entender cómo no caemos en la depresión o cómo somos libres de la depresión, debemos comprender entonces esta fuente de regocijo y saber qué cosas tal vez nosotros no debemos hacer o qué cosas debemos comprender dentro de nuestra propia existencia. Y una de ellas es que todo lo que nosotros tenemos es prestado. Todo lo que nosotros tenemos ha sido entregado por Dios, pero nada nos pertenece. Aún nosotros mismos le pertenecemos a Dios. Y Eclesiastés capítulo 12, verso 13 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aquí lo dice el salmista de una manera extraordinaria en este libro de Eclesiastés. Está mostrando cómo el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. En eso se resume. ¿Por qué? Porque nosotros, todo lo que tenemos ha sido puesto por Dios para que nosotros lo administremos. Los éxitos o los logros o los avances que nosotros podamos tener nos pueden dar una alegría temporal, pasajera, pero no van a ser una fuente que produce en nosotros el verdadero regocijo. Eso lo podríamos ver también en el caso de un deportista famoso que ha sufrido alguna lesión. Este deportista tal vez ya no va a ser muy valioso para su club deportivo, para su liga o para muchos fans que pueda tener, pero va a seguir siendo una persona valiosísima para Dios, para sus seres queridos, va a seguir siendo importante. Así es que hoy Dios nos está hablando a comprender que las pérdidas que hayamos tenido, las dificultades que hayamos tenido, lo que nosotros tal vez hayamos sentido que nos han quitado, no puede ser una razón para que nosotros nos quedemos en angustia y en tristeza, sino que debemos clamar a Dios, pedir que su misericordia y su gracia estén en nuestras vidas para ser levantados y tal vez direccionar nuestros ojos hacia el cielo, direccionar y mirar más hacia las cosas eternas, hacia las cosas de Dios, antes que mirar en si estamos logrando o no nuestros sueños o nuestras metas. Claro que hay que tener metas y sueños, y nosotros oramos a Dios para que Dios obre y cumpla tus sueños, pero cuando no se dan, creo que Dios nos está mostrando que el todo del hombre es guardar los mandamientos de Dios y amar al Señor, adorarle a Él, guardar su palabra. Así es que Job también nos da una reflexión con relación a esto. Capítulo 1, verso 21 de Job dice: y desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aquí vemos nosotros cómo Job también menciona en la palabra de Dios. Él es un hombre que tenía demasiadas riquezas, demasiadas bendiciones. Era un hombre que era próspero en gran medida, pero en algún momento fue perdiendo muchas cosas, y él manifestó esto: sea el Señor alabado. Dios dio, Dios quitó, y todo lo que nosotros tenemos es prestado. Si nosotros pensásemos un poco más en esto, en que nuestra vida es prestada, en que lo que nosotros hacemos, aún las oportunidades que tenemos de trabajo, de estudio, todo esto es un permiso que Dios nos está dando y que es temporal, podríamos estar pensando más en las cosas celestiales. Podríamos tal vez estar diciéndole a la depresión: conmigo no puedes contar, porque yo todo lo que tengo lo estoy administrando para Dios, le pertenece a Dios. Así es que si yo no lo tengo es porque Dios está obrando en mi vida, Dios me va a dar algo mejor, o quizás
si no me lo da, igual voy a tener el gozo del Señor y tengo mi eternidad firme en Él. Él es mi regocijo. Y para ponerles un ejemplo, cuando estamos de viaje y tal vez vamos a San Andrés, para poner un caso, y alquilamos una moto o un carro para dar la vuelta a la isla. Normalmente lo alquilamos en un horario, 3 horas, 5 horas, no sé. Y cuando alquilamos ese horario empieza a contar en un determinado momento y estamos pendientes de la hora en la cual termina. Y hacemos pues todo el paseo y disfrutamos y entregamos en una determinada hora este vehículo. ¿Por qué? Porque no nos pertenece y porque tiene un tiempo. Pero ese tiempo en el cual nosotros lo reservamos, tratamos de aprovecharlo al máximo porque sabemos que el vehículo no es nuestro y estamos pagando por él. Eso mismo pasa para aquella persona a la cual tal vez le gusten los carros deportivos. A alguien le pueden prestar un Ferrari. Si a mí me llegasen a prestar un Ferrari, aunque no soy amante de coger cosas ajenas o cosas prestadas, pero si fuese el caso, y me dicen, te lo voy a prestar 1 hora y te lo voy a prestar a la 1 de la tarde. Yo no llegaría tarde a esa cita, yo estaría tal vez media hora o 1 hora antes porque no quisiera perderme un solo minuto de esta oportunidad. Y a veces nosotros somos un poco más rigurosos con las cosas terrenales que nos prestan que con las cosas de Dios. Aquí no quiero que me malinterpretes pensando que estoy comparando la vida con un Ferrari o con el valor de un Ferrari, comparando la vida con el valor de un paseo o con lo que tal vez sea un medio de transporte, no. Pero en cierta forma tienen un parecido y es que tanto el Ferrari como el vehículo que alquilamos allí en el paseo son prestados y tienen un límite de tiempo. En eso sí podríamos comparar nuestra vida, que tiene un valor y es que realmente no podemos medir. Es invaluable nuestra vida, pero sí, definitivamente es prestada y tiene un límite de tiempo. Allí, si nosotros pensamos más en esto, tal vez pudiéramos ser más entendidos para salir de las crisis, para salir de la depresión, para comprender que el tiempo que estamos viviendo es pasajero aquí en la tierra y que nuestra eternidad, donde está el gozo y lo perfecto y lo bueno y lo puro, es en el cielo. Mientras llega ese tiempo, aquí vamos a cumplir un propósito, pero no debemos dejarnos robar la paz, porque tampoco sabemos en qué momento Dios nos va a llamar a su presencia. Entendiendo esto, tal vez podemos seguir avanzando en cómo Dios nos ayuda a ser libres de la depresión y a entender un poco más de dónde viene nuestro regocijo. Entonces, entendiendo esto, también entenderíamos que no debemos estar postergando las cosas tal vez no debemos estar postergando nuestro gozo para el futuro, porque como no sabemos cómo va a ser nuestro futuro, es decir, le estamos diciendo a veces al Señor, estamos hablando de pérdidas, pero también vamos a hablar acerca de las cosas que no han llegado. Y hablando de cosas que no han llegado, no podemos decirle al Señor, Señor, cuando yo logre terminar mis estudios, yo voy a ser feliz. Cuando yo logre alcanzar estas metas que tengo, yo voy a ser realmente feliz. Por el momento voy a estar amargado y triste. O cuando yo me case, o cuando yo pueda cumplir mi sueño, mi meta anhelada, en ese momento voy a ser feliz. Las personas que tienen este sueño de cosas que no le han llegado y que tal vez por el momento les hacen sentir en depresión o en tristeza, se van a dar cuenta, muchos de ellos, que cuando tengan esas respuestas, su felicidad y su gozo no va a cambiar mucho. Porque esa fuente que ellos pensaron que iba a ser su gozo, realmente no va a alcanzar a llenar sus expectativas de fuerza, de alegría real o de regocijo auténtico. Van a tener ese logro y van a querer seguir logrando otras cosas. Van a seguir aplazando su felicidad para después. Y precisamente Dios nos llama la atención de todo esto para que podamos entender. Entonces, creer que Dios nos va a cambiar nuestro gozo interior cuando Él mismo nos dé regalos nuevos o sueños nuevos
es un error. Dios nos está llamando en este tiempo para que nosotros vamos directamente a la fuente, aquella fuente que Dios nos ha permitido tener, que es su presencia. Dios permitió que el velo se rasgara de arriba hacia abajo para que nosotros pudiésemos entrar en su presencia y tener el verdadero regocijo, para no descansar en nuestros títulos, para no descansar en nuestros logros, para no hacerle sentir a otras personas, a Dios y aún a nosotros mismos, que el hecho de alcanzar cosas o el hecho de conquistar ciertas cosas importantes, pues nos va realmente a dar deseos de vivir, nos va a dar realmente deseos de hacer las cosas bien, de continuar adelante. No son definitivamente, no es la manera en la cual nosotros vamos a avanzar. Y una cosa importante para aquellas personas que tal vez no han tenido los logros que han anhelado, o tal vez aquellos que ya perdieron ciertas cosas que para ellos eran importantes, una cosa importante o algo que debemos poner en práctica es no escuchar la voz del enemigo. Satanás es experto en que en medio de las dificultades o las aflicciones que vamos a tener en la vida, es experto en hablarnos cosas que nos roban la fe. Satanás es experto en susurrar a nuestros oídos cosas para que nosotros caminemos en el sentido contrario a la fe, para que nosotros dudemos de la voluntad perfecta de Dios, para que nosotros desconfiemos de lo que Dios tal vez ya nos ha prometido. Y precisamente en Génesis capítulo 3, 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Jesús, el Padre, Dios les había dicho a Adán y a Eva: si ustedes no deben comer de este árbol del bien y del mal, porque ciertamente el día que lo hicieran, ustedes van a morir. Pero la serpiente dijo: ustedes no van a morir. Y una persona que tal vez ha estado desenfocado, o tal vez ha pensado que lo que no ha logrado o lo que ha perdido es la fuente de su depresión, o es lo que realmente hace que esta persona no pueda avanzar y que no hay esperanza, Satanás va a estar diciéndole: efectivamente tú no tienes esperanza, efectivamente ya no hay remedio para ti, efectivamente ya tú no puedes salir de este lugar de desesperación en el cual tú estás, porque no has recibido, porque tú no tienes, porque aún no alcanzas, porque has perdido esto, porque no has alcanzado lo otro. Satanás va a estar susurrándote eso al oído, pero tú y yo no debemos escucharlo. En medio de la depresión, en medio de la angustia o en medio de los momentos de aflicción, tú y yo no debemos escuchar estas palabras, sino más bien poner en nuestra boca un cántico nuevo, poner en nuestra boca un cántico para Dios, una adoración para el Señor. Job lo dijo: Dios dio, Dios quitó, sea el Señor alabado. ¿Por qué? Porque en medio de tu aflicción, cuando tú alabas a Dios, Dios fortalece tu fe. En medio de la pérdida o en medio de tu espera, cuando tú alabas a Dios, Dios bendice tu fe y te fortalece y te hace que te puedas elevar. Dios va recargando tu regocijo y va recargando tu vida. Porque como lo hemos hablado, todo lo que nosotros tenemos es un préstamo que Dios nos ha hecho en este espacio de tiempo terrenal. En este mundo caído en el que nosotros estamos, todo es prestado, aún nuestras familias, aún los seres queridos. Los tiempos de luto que bien llevados son precisamente para que las personas, para que todos comprendamos que aún las personas y los seres queridos son prestados. Estos tiempos de luto le permiten a la persona recibir ese aliento que viene de Dios para que pueda levantarse después de un tiempo de dolor, después de un tiempo de tal vez pasar este duro amargo momento, pueda levantarse nuevamente y saber o recibir esa paz y esa fortaleza para saber que la vida es prestada y que debe seguir adelante. Y qué alegría es para los hijos de Dios saber que cuando un hermano, cuando un familiar, cuando un ser querido que ya entregó su vida al Señor parte de esta tierra, pues en el cielo posteriormente lo va a encontrar. Es decir, en Dios siempre tenemos esperanza, en Dios siempre tenemos nosotros ese alivio y ese regocijo que Él quiere traer a nuestras vidas. Y vemos nosotros, para finalizar, en el libro de Proverbios capítulo 8 verso 31, dice la palabra de Dios: me regocijo en la parte habitable de la tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. A mí me sorprende este pasaje y lo he compartido en otros momentos, porque ¿cómo es posible que un Dios tan maravilloso,
¿Cómo es posible que un Dios extraordinario, porque aquí está hablando el mismo Jesús, la sabiduría de Dios que es Dios, está diciendo que Él se regocija en la parte habitable de la tierra, que Él se regocija y que sus delicias son con los hijos de los hombres? Y como los hijos de los hombres, nosotros mismos, porque todos hemos caído en esto, a veces nos deleitamos y nos regocijamos más con lo que Él nos entrega para hacer que con aquel que es el dueño de todo lo que nosotros hacemos. A veces nos regocijamos más con nuestros hobbies, nos regocijamos más con nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros trabajos, nuestras empresas, y creemos que esa es la fuente de nuestro regocijo, por encima de aquel que ya se regocija con nosotros y que es dueño de todo lo que nosotros estamos administrando. ¿Cómo puede ser posible que el Dios de gracia, el incomparable Dios todopoderoso, diga que se regocija con nosotros y nosotros podamos ser tal vez indiferentes a ese llamado? Hoy Dios nos está hablando y nos está dando una observación para que nosotros podamos tomar de esa fuente de vida y comprender realmente cuál es la fuente que nos alimenta, cuál es la fuente que nos da regocijo. Que en medio de todas las cosas y planes que nosotros tengamos y que disfrutemos y que tal vez nos ha dado para que crezcamos, que en medio de todo eso nosotros le digamos: Señor, aun cuando no tuviera esto, aunque tú me quitases esto, o aunque perdiera todo esto, Señor, tú eres la fuente de mi gozo y de mi alegría, como lo decía el salmista. No hallo bien fuera de ti. Que nuestras palabras para Dios estuvieran diariamente en este sentido o con esta orientación. Nuestra vida estaría lejos de la depresión. Nuestra vida estaría alejada de todo lo que la angustia que ha de llegar en algunos momentos, lo que la pérdida que ha de llegar en algunos momentos, lo que la espera que muchos tal vez estamos viviendo produzca, va a hacer, aunque se produzcan cosas difíciles, Dios va a permitir que ese cántico, que esta fe, que el declarar esta palabra de vida, que el confesar a Dios no hallo bien fuera de ti, que el creer que todo lo que nosotros tenemos es de Dios, que el tener en nosotros una palabra de gratitud para Dios y disfrutar juntamente con Él y regocijarnos juntamente con Él, así como Él se regocija, podríamos nosotros estar casi convencidos o plenamente convencidos de que es muy difícil que un hijo de Dios o que alguien que haga esto caiga en amargura, que caiga en depresión. Y para aquellos que están escuchando y que están pasando duros momentos de espera, duros momentos porque perdieron algo muy valioso o perdieron un ser querido, hoy oramos en el nombre poderoso de Jesús para que el Espíritu Santo llene nuevamente de ese regocijo divino, de esa fuerza del cielo, de aliento nuevo para que te puedas levantar, para que puedas seguir avanzando, para que puedas seguir creciendo y sobre todo para que sueñes con ese llamado celestial que Dios te ha entregado. Hoy quiero orar también por aquellas personas que tienen sueños, anhelos y metas y que tal vez por diferentes circunstancias aún no han cumplido. Yo oro para que el Espíritu Santo de Dios les avive y les bendiga y traiga esas respuestas poderosas del cielo. Pero también oro para que sus ojos, para que su mirada no esté puesta en esas añadiduras, no esté puesta en esas bendiciones por las que están orando, no esté puesta para que sus corazones no estén puestos en ellos, en estas cosas, sino en el Señor, en el que su nombre está inscrito en el libro de la vida, para que su corazón esté puesto en la comunión con el Espíritu Santo. Yo oro para que sea el Espíritu de Dios quitando todo velo, quitando toda fortaleza mental en las vidas, en las mentes y en los corazones, y que pueda traer esa vida y esa paz que trae gozo o que trae regocijo verdadero del cielo. Para aquellos que están comenzando a conectarse con nuestras redes o con el mensaje del Evangelio, quiero hacerles una invitación muy especial y es para que acepten a Jesús como el Señor de sus vidas. Y es una oración muy sencilla que pueden hacerla a partir de este momento conmigo. Pueden declarar allí: Padre Celestial, yo te pido perdón por mis pecados. Hoy confieso que Jesucristo es el Señor y el Salvador de mi vida. Hoy te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres de allí jamás, y que tu Santo Espíritu me guíe por siempre, en el nombre poderoso de Jesús.
Cuando tú haces esta oración, el Señor manifiesta que tu nombre es inscrito en el libro de la vida y hay un gozo y hay un regocijo y hay una fiesta en los cielos por parte de los ángeles de Dios. Si tú hiciste esta oración, puedes seguir conectado a nuestras redes, seguir recibiendo el mensaje que produce fe, seguir estudiando la palabra de Dios con la dirección del Espíritu Santo de Dios y seguir avanzando en este hermoso camino que es caminar con el Señor. Dios les bendiga a todos y la paz y la gracia de Jesús estén con ustedes. Chao.